Buenas noches, el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 11 y vamos a ver los versículos del 1 al 16. Este capítulo también es largo, así que lo vamos a ver en varias secciones. Como ustedes recordarán, al final del capítulo 10 vemos que después de este rechazo que tienen los judíos del mensaje y de la persona misma del Señor Jesús, intentan agarrarlo, querían apedrearlo, pero él sale tranquilamente en su poder, se aleja y nos dice allá el capítulo 10 que se va Jesús a la zona donde Juan había empezado su ministerio. Y esto era del otro lado del Jordán, en la región de Perea. Mencionábamos que ahí en Perea no tenía jurisdicción los judíos de Jerusalén, ya que eso estaba bajo la autoridad de Herodes. Y pues ahí se termina, se nos comenta que sigue predicando Jesús en esta región de Perea y hay un buen número de gente que está creyendo en él porque habían sido personas que habían escuchado a Juan el Bautista y ese mensaje de Juan Bautista que preparó los corazones, pues ahora que llega Jesús, hay cosecha espiritual, hay resultados del ministerio. Bueno, pues en estas está Jesús con sus discípulos y entramos entonces al capítulo 11. Vamos, como siempre, a entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra y esta noche queremos pedirte tu dirección para que al ir avanzando por estos versículos tú vayas dándonos enseñanza a cada uno según el plan que tú tienes para los que integramos este grupo de estudio. Y aprovechamos para pedirte por la salud de todos aquellos hermanos o parientes que estén pasando por dificultades, que tú les des sabiduría para tomar decisiones, que le des sabiduría a los médicos y descansamos en ti, que tú tienes cuidado sobre cada uno de los que tienen padecimientos de enfermedad. También ponemos en tus manos a los que pasan por necesidad económica, de trabajo, que tú les proveas. Y eso lo haces incluso de maneras que no nos imaginamos y te damos gracias por el cuidado que tienes de todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, el versículo 1 nos dice lo siguiente. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Noten, nosotros pues conocemos la historia y sabemos quién es Lázaro, pero aquí, cuando Juan escribe su evangelio, pues dice, había un hombre llamado Lázaro y dice que era de la aldea de Betania, que era donde María y su hermana Marta pues vivían, ¿verdad? Bueno, vamos a recordar este mapita que utilizamos la última ocasión. Y entonces me recuerdo que ahí había colocado los números al revés, pero ya los arreglé en la clase anterior. Ahora aquí vamos a poder ver, miren, por aquí, donde mejor se los voy a poner con lucecita, por aquí es donde andaba Jesús. Esta es la zona de Perea y este punto rojo, este era una aldea también que se llamaba Betania. Así que en el relato nos encontramos con dos ciudades que tienen el mismo nombre. Podríamos decir una Betania de la zona de Perea y de este lado es la Betania donde vivía María, donde vivía Marta y donde se nos dice que, como está el título que aquí vivía también Lázaro, ese hombre que nos dice que estaba enfermo. Esta Betania más o menos quedaba como unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Eso para tener una idea, bueno, depende de dónde viva usted, pero por lo menos vamos a ver casi yo vivo en la colonia Brand de la ciudad de Guatemala y si me voy a la colonia Betania, que por cierto se llama igual, está más o menos como a 3 kilómetros, o sea, no era muy lejos. Bueno, continuemos. Versículo 2. Y aquí tomemos nota que Juan el apóstol está escribiendo su evangelio alrededor del año 90 de la era cristiana. Como van a ver más adelante, para ese entonces ya otros evangelios estaban en circulación. Ya estaba en circulación el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas.
Entonces ya para ese tiempo Juan da cierta información para que los lectores se ubiquen y dice, María, la que está hablando en el versículo 1, dice, María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Ahora, en este momento eso todavía no había pasado, van a ver más adelante, y nos da otra información. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Bueno, María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos. Como anoté, esto no había sucedido, ya que será en el siguiente capítulo, en el capítulo 12, versículo 3, que se relata esto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, o sea, era caro, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Como noté, alrededor del año 90 después de Cristo, escribe Juan. En los evangelios se hablan de varias Marías. Ustedes saben que es María la madre de Jesús, María la madre de Juan y Jacobo, otras Marías. Entonces, lo que está haciendo aquí el escritor es identificarla. Bueno, ¿de qué María estás hablando? Bueno, de María la que le echó el nardo a los pies del Señor Jesús. Por otro lado, como ya circulaban Mateo y Marcos, y en estos dos evangelios también se cuenta esta historia. Así que Juan está aclarando a qué María se refiere. Y de una vez en este versículo 2, Juan aclara que Lázaro era hermano de María, ya que en el versículo 1 no dice que era hermano, solo dice, había un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo, que vivía en la aldea, en Betania, que era la aldea de María y su hermana Marta, pero no los vincula. Aquí ya Juan está aclarando, este Lázaro del que yo estoy hablando es hermano de María, y si era hermano de María, por lo tanto también era hermano de Marta. En el versículo 3 nos relata, entonces sus hermanas, las hermanas de Lázaro, enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hay detalles que uno pasa por alto cuando lee estos evangelios así de corrido. Por ejemplo, ahora estudiándolo, vamos a algo interesante. Mandan a llamar a Jesús. ¿Por qué lo mandan a llamar? Bueno, con la esperanza de que sane a su hermano. Obviamente ha de haber sido una enfermedad seria, un catarrito, ¿verdad? Algo serio como para que mandaran a llamar a Jesús. Y le mandan a decir, al que tú amas, refiriéndose a Lázaro. Ahora esto es lo que le digo que uno a veces pasa por alto. Esa palabra al que tú amas, el verbo, del verbo amor, viene de la palabra que anoto aquí, que es fileo. Fileo es una palabra en griego que habla del amor filial, valga la redundancia, que es el amor de la amistad. Así que lo que están anotando aquí las hermanas es, el que está enfermo es el que amas, es tu amigo, ¿verdad? Porque había una relación especial entre Jesús y Lázaro. Pensando que Lázaro era amigo de Jesús y Jesús tenía una relación especial con él de amistad, podemos hacernos esta pregunta. ¿La enfermedad es un signo de que Dios está enojado con uno? Y claro, con este versículo podemos decir, no, o sea, se enfermó Lázaro, pero no porque tuviera problema con Dios o tuviera problema con Jesús. Entonces la respuesta es no. Podemos experimentar enfermedad y no necesariamente quiere decir que Dios esté haciendo algo con nosotros porque está molesto. Y para muestra este caso. Ahora, tomemos nota que este llamado, el que manden a Jesús que venga a la aldea de Betania, conlleva un peligro para Jesús, porque a Jesús lo estaban buscando los judíos y lo estaban buscando, lo que querían era matarlo, ¿verdad? Pero esa era la pena, la angustia que tenían por su hermano, que se arriesgan al Señor mandándolo a llamar. En el versículo 4 nos dice, al oírlo, Jesús dijo, o sea, le dicen, tu amigo está enfermo. Entonces Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por supuesto que Lázaro tarde o temprano iba a morir, ¿verdad? Sea en este momento o más adelante, pero lo que no iba a experimentar Lázaro era la muerte
eterna. Vamos a ver más adelante esto. Lo que iba a experimentar Lázaro precisamente era una muerte física, pero iba a permitir esta muerte que Jesús fuera glorificado como resultado de su intervención y a la vez Dios recibiría la gloria en última instancia. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Lo que pasa es que Lázaro, esta enfermedad fue seria, él murió y en el capítulo 11 lo que vamos a ver es un milagro de resurrección. Por eso es que Jesucristo dice que iba a ser una situación que no iba a ser de muerte. ¿Por qué? Porque él lo iba a resucitar. El versículo 5 nos agrega que Jesús amaba a Marta, a su hermana, o sea, María, y a Lázaro. Ahora, aquí curioso, el verbo amar es otro verbo, ya no es fileo, el de amistad, sino este es el verbo agapao. El verbo agapao es el amor de Dios. Así que en este versículo, a esta familia, Jesús la ama con el amor de Dios, el amor incondicional. Entonces vemos dos aspectos, el amor que tiene Dios para el ser humano, pero también podemos ver el amor de amistad que unía a Jesús y Lázaro. El versículo 6 nos dice, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, o sea, cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y uno cuando lo lee dice, bueno, ¿qué pasó, verdad? Si le mandan a decir que está enfermo y lo mandan a llamar con todo el peligro que eso implicaba, pues era como quien dice, a ver, agarremos las cosas y nos vamos para allá. Ellos normalmente se movilizaban a pie, pues de repente hubieran podido conseguir algún medio, un caballo o un asno, lo que fuera para hacer. No, no, Jesús tranquilo, ¿verdad? Dice que se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Se calcula que la distancia de donde yo les enseñé de las 2 ciudades que se llamaban Betania, podrían ser 25, 30 kilómetros o más, que caminando se requería un día para viajar, ¿verdad? Aquí podemos pensar en esto. Cuando Dios parece que se tarda, no es tardanza. Él tiene su tiempo de acuerdo a su plan. Y si ustedes leen el versículo, pues parece que Jesús lo toma con toda tranquilidad. Y eso nos puede llevar a pensar que cuando leemos en las Escrituras, pues no vemos a un Jesús estresado, acelerado, apurado, ¿verdad? Él va caminando y hemos visto varias veces, ¿verdad? Cuando había situación de peligro, pues no se ve que él se pone todo eléctrico y acelerado, sencillamente dice, pasó en medio de ellos, salió de sus manos, pero todo tranquilo, porque él descansaba en el cuidado y protección de Dios. Repetimos, Dios tiene un plan y a veces nosotros pensamos que se tarda cuando le traemos nuestras peticiones, pero él no se tarda, él todo lo hace de acuerdo a como lo tiene establecido. En este caso, Lázaro debía experimentar la muerte física para que entonces fuera notoria la impartición de vida que le iba a proporcionar Jesús. En los versículos 7 y 8 nos dice, y luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vayamos a Judea otra vez. O sea, se quedan 2 días, están ahí, siguen haciendo su ministerio, y entonces después les dice, vayamos a Judea otra vez. Ahora ya se imaginan lo que dice acá. Le dijeron a sus discípulos, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas para allá. O sea, la verdad, si fuéramos nosotros, nos parecería ilógico, ¿verdad? Porque en el capítulo 10 vemos que él salió para Perea, precisamente porque lo querían capturar y apedrear. Y entonces, ya que están ahí, y además en Perea les está yendo bien, si la gente está creyendo en el Señor Jesús. Entonces viene Jesús y les dice, mire, vamos a ir otra vez para Judea, ¿verdad? Y entonces ellos vienen y dicen, ¿cómo vas a ir allá si ahí te andan buscando, ¿verdad? Bueno, ahora sí era tiempo de iniciar el retorno a Judea. Los discípulos le recuerdan el peligro que había, pero por otro lado, recuérdense que los discípulos estaban en un proceso de crecimiento.
A ellos todavía les costaba entender el hecho de que Jesús estaba bajo la protección del Padre. Hemos mencionado acá cómo en los distintos momentos que quisieron atraparlo, no pudieron. Sencillamente Jesús pasó tranquilo, se alejó, se fue, etcétera, etcétera. Y los discípulos les costaba percibir que en todos esos momentos Dios estaba al control, estaba cuidando al Señor Jesús. Por otro lado, la muerte de Jesús era inevitable. Iba a regresar a Judea y por supuesto, ahora sí, le iba a tocar entregar su vida hasta ese momento, porque hasta que llegara su hora. Y repetimos, todo pasaría según el tiempo del Señor. Respondió Jesús ante la inquietud de los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo vas a regresar si te quieren apedrear? Jesús les trae a luz un dicho que era conocido. ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. En realidad este versículo es un poco difícil de entender y vamos a encontrar una explicación. Pero imagínense, vamos a ir a Judea. Señor, en Judea te están atalayando, te quieren apedrear. Eso es peligroso. Y la respuesta de Jesús es, miren, el día tiene 12 horas. Si uno camina de día, no se tropieza porque hay luz. Ahora, si quieren caminar, hacer las cosas de noche, pues sí, se van a tropezar porque no hay luz. Vamos a ver qué les estaba diciendo Jesús. Era costumbre de los romanos y los judíos asignarle 12 horas de luz al día y 12 de noche. Las 12 horas de día, en este caso, representan la duración del ministerio terrenal que Dios le asignó a Jesucristo. O sea, lo que está diciendo Jesús es, tranquilos, yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo como caminando de día, porque él estaba bajo la dirección, él hacía la voluntad del Padre. Así que, aunque iba a regresar a una situación de peligro, él no estaba tropezando. Este tiempo, el tiempo de Jesús en la tierra, no se podía alargar y no se podía cortar. Era preciso. Los fariseos, los líderes judíos, quisieron matarlo en múltiples ocasiones. No pudieron, porque el tiempo era definido, no pudieron acortar ese tiempo. Y tampoco había nada que los discípulos pudieran hacer por su maestro para alargarlo, el tiempo. Todo iba a pasar según la voluntad de Dios, ¿verdad? El que camina en la voluntad de Dios no debe temer tropezar. El momento preciso estaba en las manos de Dios y ningún ser humano podía alterarlo. Por eso Jesús iría tranquilo de nuevo a Judea. Nosotros en nuestra vida diaria, obviamente el mundo nos ha metido la idea, y por supuesto de que si estoy bien, las cosas me van a salir bien. Y el mundo le causa rechazo a todo aquello que pueda sonar a fracaso o a problema. Y nos hemos acostumbrado. Si uno dijera, levante la mano a los que le gustan los problemas, pues difícilmente alguien va a decir que le gustan los problemas. Le huimos a esto, ¿verdad? Es más, si usted está en una oficina, no será raro que usted llegue, mire, me traes un problema, mejor ni vengas, ¿verdad? Le dicen al que va a hacer, ni ha dicho nada, ni vengas. Entonces, estamos en una cultura que no acepta que haya dificultades. Sin embargo, la vida cristiana va a tener sus altos y va a tener sus bajos. Vamos a tener buenos momentos y vamos a tener momentos difíciles. ¿Qué es lo importante acá que podamos aprender? Lo que dice aquí esta frase. El que camina en la voluntad de Dios no debe temer tropezar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque los momentos difíciles los estoy caminando buscando servir al Señor. Bueno, versículos 11 y 12. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo a los discípulos, por supuesto, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se sanará. Pues claro, entonces preocupados que iban a ir otra vez allá a Betania, cerca de Jerusalén, y les dice,
que duerme y que lo va a ir a despertar, el Señor, pues entonces no es algo tan serio. Si está dormido, va a sanar, ¿verdad? Pero al decir nuestro amigo, nos da a entender que también los discípulos eran conocidos de Lázaro. Algunos creen que esta aldea de Betania, cada vez que Jesús viajaba del sur al norte, venía de Galilea hacia Jerusalén, algunos consideran que pasar por ahí por Betania y pasar visitando a Lázaro y a sus hermanas como que era un lugar de paso donde mantenían una buena relación y una buena comunión. Les voy a contar algo que podría ser parecido. A mí me tocó hacer mi ejercicio profesional supervisado en Nahualá. Nahualá queda a 50 kilómetros de Quetzaltenango por la carretera interamericana. Pues ahí en Nahualá, unos médicos cristianos habían abierto una clínica y a través de esa clínica ellos llevaron el evangelio a Nahualá. Los primeros creyentes que hubo ahí fue por el ministerio de hombre y mujer, esposo y esposa, tenían 4 hijos y a través del servicio médico ellos compartían del Señor. Pero por esta analogía con lo que era Betania, la escuela para hijos de misioneros quedaba en Huehuetenango. Así que cada vez que algún misionero tenía que hacer un viaje solo con sus hijos a la ciudad de Guatemala, pasaban a Nahualá visitando a la familia Edwards. Así que ahí pasaban, le daban café, un pastelito, a veces una comidita. Entonces, muchos conocían a los Edwards porque era un punto de paso para venir a la ciudad de Guatemala. De la misma manera, algunos consideran que la ciudad de Betania y la familia esta de Lázaro y sus hermanos, pues era un punto medio cuando hacían ese viaje para Jerusalén. Por eso había una relación de amistad. Cuando Jesús dice, Lázaro duerme, es un eufemismo para comunicar que ha muerto. Esa palabra eufemismo lo que quiere decir es que usted quiere decir una verdad y la va a decir un poco suavizada para que no suene muy fuerte. Así que decir que Lázaro duerme es un eufemismo, lo ablanda para que no sea tan fuerte. Lo que está diciendo es que murió. Usted diría, pero ¿dónde sacas que decir que está dormido es estar muerto? Bueno, en Marcos 5:39, cuando murió la hija de Jairo, Jesús dijo, la niña estaba muerta, pero Jesús dijo, la niña no ha muerto, sino que duerme. Luego tenemos otro caso allá en Daniel 12:2, donde en esta profecía dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y está hablando de muertos. Y si usted quiere, allá en Tesalonicenses, se recuerda cuando se nos habla de la trompeta que sonará y los que están dormidos, o sea, los cristianos que han muerto, resucitarán. Entonces se nos habla de dormidos en el sentido de que están muertos. Sin embargo, por supuesto que los discípulos lo entendieron literalmente. Cuando Jesús les dijo eso, ellos no cacharon que le está diciendo que Lázaro se había muerto. Entonces, bueno, pues si está dormido, se va a sanar. Entonces, como que dice, ya no tenemos que subir a Judea. Pero obviamente no fue así. Ya en el siguiente versículo, obviamente el Señor Jesús, buena gente, ¿verdad? Debe que no le agarraban. Entonces ya les dice Jesús, miren, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya que no entendía, ya se lo dije, Lázaro ya se murió, ¿verdad? Bueno, no hay más que decir, ¿verdad? Lázaro murió. Eso fue lo que les dijo Jesús. Así que en el versículo 15 agrega esto, y a causa de ustedes, me alegro de que yo no haya estado allá para que crean, pero vayamos a él, o sea, vamos allá donde está Lázaro. Alguno diría, bueno, qué quiere decir que Jesús se alegró de que se haya muerto Lázaro? No, 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 no. Jesús se alegra no por la muerte de Lázaro, sino porque los discípulos tendrían la oportunidad de fortalecer su fe al ser testigos de lo que el Señor haría con Lázaro. Si ustedes se preguntaran, ¿qué sería más impactante? Que Lázaro estuviera enfermo, viene Jesús, le pone las manos, ora, lo que sea, y se sana. O bien, Lázaro está muerto y Jesús lo resucita.
¿Qué impacta más? Obviamente lo segundo. Y en ese sentido es de que Jesús dice que se alegra porque los discípulos van a tener una oportunidad más de fortalecer su fe. Ellos ya creían en Él como el Señor, como el Mesías, pero era una fe que iba creciente y a través de esto pues iban a fortalecerse más. Y Jesús les dice, bueno, vamos donde está Lázaro. Versículo 16, y aquí estamos llegando entonces al final, viene Tomás, que se llamaba el Dídimo, y dijo a sus condiscípulos, bueno, vayamos también nosotros para que muramos con él, ¿verdad? Muy optimista, ¿verdad? O sea, vayamos para que muramos con él. Pero, una observación, el sobrenombre de Tomás, ahí nos dice que era el Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo, pero yo no sabía esto. Resulta que el nombre Tomás es una palabra aramea, y Tomás en arameo también quiere decir gemelo. En pocas palabras, Tomás se llamaba el gemelo, ¿verdad? Tomás el Dídimo. Obviamente haber tenido un hermano, pero su nombre Tomás era gemelo y el apodo que le tenían Dídimo era también gemelo. Bueno, ¿por qué nos acordamos nosotros de Tomás? Claro, nos acordamos porque cuando Jesús se presenta resucitado con los discípulos, la primera ocasión no está Tomás ahí. Y cuando llega Tomás le dice, mira Tomás, el Señor resucitó. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Si yo no meto mis dedos en donde están los clavos y en la herida que tiene, ¿verdad? No en el costado, sí, no voy a creer. Y todos sabemos esa historia del Tomás que no creía. Pero aquí estamos viendo otro aspecto de su personalidad, porque, por ejemplo, vemos que es leal al Señor, ¿verdad? El Señor les vamos a subir a Judea y pues es que te quieren apedrear, pero ese te quieren apedrear es también corremos riesgo nosotros. Entonces viene Tomás y dice, bueno, pues vamos pues, y si va a haber apedreamiento, pues morimos con él. Así que por un lado, vimos su incredulidad, pero también su lealtad al Señor y su disposición a correr el riesgo por él y con él. Y además, animó a los demás, vamos mucha, vamos, ¿verdad? Y si ha de pasar, que pase. Bueno, vamos a ir terminando aquí en esta oportunidad, pero quería hacer notar algo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que en muchos personajes se nos dicen las cosas tal cual son. Vemos a un Moisés con sus fortalezas y debilidades, a un David con sus fortalezas y debilidades, a algunos profetas, a Pedro mismo con ese carácter impulsivo y todo lo demás, y a veces nosotros como lectores como que muy perfectos, ¿verdad? Vemos, ala, cómo hizo eso aquel, ala, cómo no creyó. No, miren, cuando nosotros leemos la escritura estamos en un espejo y ahí nos estamos viendo a nosotros mismos. Así como ellos tuvieron sus fallos, también nosotros los tenemos. Y así como Jesús fue amoroso, misericordioso, paciente con todos ellos, ¿verdad? Pues así es con nosotros. Así que no nos volvamos muy más papistas que el Papa, ¿verdad? Creernos la gran cosa y que los demás cometen fallos, nosotros también los cometemos y démosle gracias al Señor porque tiene cuidado de nosotros, nos tiene paciencia. Así que nos veremos la próxima semana para continuar con el capítulo 11 y llegamos hasta este versículo 16.